En un momento en que el mundo menos lo esperaba, cuando las aguas parecían calmas, el príncipe Harry decidió hablar. Y esta vez, el silencio que rompió no solo resonó, retumbó con una fuerza capaz de atravesar los gruesos muros del palacio y cruzar océanos. Todo comenzó con una confesión que parecía venir desde lo más profundo de su alma, recordando sus propias palabras del pasado. En este punto, traería a mi esposa y a mis hijos de regreso al Reino Unido. Y lo que ellos van a extrañar, bueno, es absolutamente todo. Nadie vio venir la tormenta. No es una sorpresa para nadie, había dicho él en otro momento de vulnerabilidad. Es realmente triste que hayamos llegado a este punto, pero tengo que hacer algo por mi propia salud mental, la de mi esposa y también por la de Archie, porque podía ver hacia dónde se dirigía todo esto. Las cámaras rodaban, los titulares se congelaban en el tiempo. Cada vez que aparecen esas letras grandes en las noticias, todos entendemos que hay un mensaje urgente, algo que no puede esperar, y cada palabra de Harry caía más pesada que la anterior, especialmente cuando se dirigía directamente a Meghan Markle, recordando historias que daban contexto a su vida, a su trabajo con las mujeres de la ONU, intentando explicar lo inexplicable. Pero lo que comenzó como una simple declaración se transformó rápidamente en una revelación que dejó atónitos tanto a seguidores como a críticos. ¿Era esto un acto de lealtad? ¿O era el primer signo de un arrepentimiento profundo, algo tan explosivo que podría cambiar para siempre la forma en que el mundo ve su historia de amor? Sucedió de manera silenciosa, casi deliberada. La semana pasada, dentro de una cumbre privada de bienestar en California, dedicada a la salud mental de los hombres, el príncipe Harry apareció. Se veía relajado, pero con la guardia alta, inusualmente reflexivo. El entorno estaba controlado, pocas cámaras, apenas prensa, sin la expectativa de grandes titulares. Esto debía ser un refugio seguro, no un escenario de teatro. Mientras hablaba sobre el bienestar, la identidad y la paternidad, un comentario se sintió familiar, incluso suave. Admitió, con una sencillez que desarmaba, que extrañaba el Reino Unido. Extrañaba partes de su vieja vida y le resultaba profundamente triste pensar que tal vez nunca podría mostrarle su tierra natal a sus hijos. Por un instante sonó simplemente como nostalgia, el suspiro de un hombre lejos de casa. Pero entonces, la atmósfera cambió drásticamente. Una pregunta cortó la calma con la precisión de un bisturí quirúrgico. ¿Alguna vez has sentido que te perdiste a ti mismo por amor? Según los testigos en la sala, Harry se congeló. Su expresión cambió al instante. La sonrisa ensayada desapareció. Sus hombros se tensaron, y el silencio que siguió se sintió pesado, no planeado, crudo. Cuando finalmente habló, no fue con un discurso pulido ni ensayado. Sonó como una liberación, como si se quitara un peso de encima. Dijo que hubo un tiempo en el que ya no reconocía al hombre en el espejo. Confesó que creía estar encontrando la libertad solo para darse cuenta, con dolor, de que la libertad a veces se parece mucho a una jaula. El silencio después de esas palabras no fue educado. Fue un silencio de asombro. Esas palabras no flotaron en el aire. Detonaron como una bomba. En cuestión de horas, el fragmento de la cumbre se extendió por las redes sociales como un incendio forestal. Los comentaristas lo reprodujeron cuadro por cuadro. Los analistas diseccionaron su tono de voz. Los psicólogos debatieron el significado oculto. Pero los observadores reales no dudaron. Esto no era una reflexión abstracta ni filosofía barata. Era específico, era personal y estaba cargado de dolor. Decir que la libertad parece una jaula no era una metáfora. Para muchos, apuntaba en una sola dirección clara. Detrás de los muros del palacio y las puertas cerradas de Montecito, las fuentes dicen que este momento no surgió de la nada. Fue el resultado de meses de presión silenciosa, acumulándose sin una sola discusión dramática pública, pero erosionando los cimientos poco a poco. Los informantes cercanos al círculo de los Sussex describen una lenta realización formándose en la mente de Harry, pieza por pieza.
Durante el colapso de sus ambiciones con Netflix, esas grietas, según se informa, se ensancharon. Mientras Meghan Markle, quien parecía haber abandonado otro proyecto, como la red de padres de la Fundación Archewell, empujaba hacia adelante buscando más proyectos, más exposición y más control de la narrativa, Harry quería lo opuesto. Harry buscaba paz, buscaba silencio, buscaba espacio. Una fuente lo dijo sin rodeos. Él está agotado, cansado de ser el portavoz, el escudo, el símbolo, el hombre que siempre asiente y dice que sí. Durante años, Harry creyó que estaba salvando a Meghan, protegiéndola de una institución que él veía como rígida y asfixiante. Esa creencia dio sentido a sus sacrificios, pero ahora, silenciosa y dolorosamente, esa idea ha comenzado a invertirse. Él está empezando a cuestionar si alguna vez fue el rescatador, o si en el proceso él fue quien comenzó a desaparecer lentamente. Mientras observa cómo su antiguo mundo sigue adelante, su hermano William establecido, su padre el rey concentrado en su legado, la monarquía adaptándose sin él, Harry parece suspendido en un intermedio incómodo. No es completamente libre, pero tampoco está completamente anclado a nada. Y ese único momento en California puede haber revelado algo mucho más grande que la simple nostalgia o el arrepentimiento. Porque una vez que esa puerta de la verdad se entreabrió, no parece que esté destinada a cerrarse de nuevo. La imagen que emerge a continuación es más oscura, más pesada y mucho más inquietante. Ya no es un miembro de la realeza en funciones, pero tampoco es verdaderamente libre. El príncipe Harry ahora existe en una extraña tierra de nadie, caminando en la cuerda floja entre la libertad que buscaba y el confinamiento que encontró. ¿Recuperará Harry su propia identidad? ¿O la puerta que abrió en California ha cambiado todo para siempre? El guión se le ha escapado de las manos, y el final de esta historia aún está por escribirse. A simple vista, Harry lo tiene todo. Está rodeado de una comodidad envidiable, seguridad impenetrable y una riqueza inmensa. Sin embargo, los que conocen la realidad tras los muros advierten que, con el paso del tiempo, el aislamiento se ha vuelto más agudo, casi cortante. Según fuentes cercanas a la situación, Meghan Markle sintió el cambio en el aire casi inmediatamente después de que aquel momento vulnerable en la cumbre de bienestar se volviera viral. Lo que siguió, aseguran, fue un ajuste de cuentas silencioso, un endurecimiento del control, proyectos, apariciones públicas, mensajes e incluso las conversaciones casuales. Todo ahora, según se informa, pasa por un filtro diseñado meticulosamente para evitar sorpresas. El miedo es simple, pero poderoso. El temor a que Harry vuelva a hablar sin un guión. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. A las pocas horas de que el video se difundiera en línea, las fuentes describen un caos absoluto detrás de las puertas cerradas. Hubo llamadas urgentes entre los equipos de relaciones públicas, intentos frenéticos por contener la narrativa y mensajes disparados a los organizadores del evento exigiendo saber cómo se filtró la grabación y si existía más material. Pero la respuesta llegó demasiado tarde. Internet ya lo había etiquetado. Era el desliz de la verdad de Harry. Por una vez las palabras se sintieron desprotegidas, no estaban elaboradas, no estaban aprobadas. Y algo más destacó con la misma nitidez. Cuando comenzó la lluvia de críticas y especulaciones, Harry no corrió a explicar, no intentó aclarar ni retractarse. Se mantuvo callado, y esta vez ese silencio se sintió diferente. Desde ese momento, el patrón se ha vuelto difícil de ignorar. Menos entrevistas conjuntas, agendas separadas, más apariciones en solitario. Cuando Harry aparece en público, quienes lo conocen bien dicen que lleva consigo un peso que antes no estaba allí. Los amigos lo describen como retraído, profundamente reflexivo, casi distante. Un ex compañero militar ofreció un detalle que inquietó incluso a sus allegados más cercanos. Recordó que Harry solía dominar la habitación, siempre riendo, siempre hablando, el alma de la fiesta. Ahora, dice, se sienta en silencio
mirando fijamente su vaso, como si su mente estuviera en algún lugar muy lejano. Entonces llegó el comentario que dejó helado a ese amigo. Harry admitió que, a veces, extraña ser invisible. Dejemos que eso se asiente por un momento. Un hombre que se alejó de una de las instituciones más visibles de la Tierra en busca de privacidad, ahora desea poder desaparecer por completo. Esa sola frase lo replantea todo. Sugiere que la libertad que persiguió no llegó como se le prometió. En cambio, llegó cargada de contratos, cámaras, expectativas y una demanda tácita de actuar siempre. El palacio puede haber sido rígido, pero la vida fuera de él trajo su propio tipo de confinamiento. Lo que hace que este cambio sea tan impactante es que no se siente repentino, se siente acumulativo. Son años de ser el portavoz, años de absorber críticas, años de defender decisiones que tal vez no fueron totalmente suyas. Los tratos millonarios, las entrevistas, la exposición global constante, todo se vendió como liberación. Sin embargo, requerían que él permaneciera visible, vocal y alineado en todo momento. Y ahora, como reconocen en voz baja sus seres más cercanos. Esto nunca se trató solo de un comentario en una cumbre o un video viral. Ese momento no creó la fractura, simplemente la reveló. La comprensión se ha estado formando lenta y dolorosamente. Y una vez que salió a la luz pública, se volvió imposible volver a guardarla. Porque cuando un hombre admite que quiere desvanecerse, plantea una pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué pasa después si finalmente decide dejar de interpretar el papel por completo? A medida que el silencio de Harry se profundiza, la pregunta persiste. ¿Se recuperará a sí mismo? ¿O la ilusión ya ha comenzado a romperse para siempre? Sigan observando. Cuando la máscara se agrietó y la marca tomó prioridad, quedó claro que esto no fue un accidente, ni un desliz descuidado de la lengua. Lo que sucedió en la cumbre de bienestar fue el momento en que algo enterrado finalmente se abrió paso hacia la superficie. Lo que alguna vez pareció libertad ahora cargaba con el peso de una jaula pulida, construida con privilegios, expectativas y una culpa silenciosa. Los conocedores dicen que Meghan Markle pudo ver el cambio mientras se desarrollaba. No en teoría, sino en tiempo real. Harry no estaba colapsando de la noche a la mañana. Se estaba desmoronando lentamente, visiblemente, frente al mundo. Lo que inquieta a los más cercanos a la pareja no es simplemente la tensión dentro del matrimonio. Las relaciones se tensan todo el tiempo. Lo que les alarma es dónde parecen estar aterrizando las prioridades. Según múltiples fuentes, el enfoque en este momento no es reparar lo que se está rompiendo entre dos personas. Es proteger lo que se ha construido alrededor de ellas, la marca, la imagen, la historia cuidadosamente mantenida. Porque esta versión de Harry, el honesto, el reflexivo, el hombre que habla sin aprobación, no es solo emocionalmente arriesgado. Es estratégicamente peligroso. Un informante de Hollywood lo dijo sin rodeos. Si Harry sigue hablando así, la ilusión colapsa, y una vez que esa ilusión se rompe, no se puede reconstruir. Ese es el miedo que impulsa silenciosamente todo lo que ocurre tras bambalinas. Porque Harry ya no solo comparte emociones. Está revelando patrones de control, la lenta erosión de la identidad y el costo oculto del amor cuando se enreda con el poder, las cámaras y los contratos. Cada frase ahora se siente cargada. Cada pausa se siente deliberada, como un hombre comprobando si todavía se le permite existir fuera del papel que se le ha asignado. Lo más inquietante de todo esto no es solo lo que se dijo, sino dónde se dijo. No fue en un diario íntimo bajo llave, ni en la seguridad confidencial de un consultorio terapéutico. Fue en público, bajo los reflectores, en un lugar donde las palabras, una vez lanzadas, no tienen retorno. Cada vez que Harry habla ahora, suena menos a una simple reflexión y más a una prueba, un experimento silencioso y peligroso,
para ver qué tan lejos puede llegar antes de que las paredes se cierren de nuevo sobre él. Y a juzgar por lo que siguió, la respuesta desde Montecito fue inmediata e implacable. Si la confesión de Harry en la cumbre de bienestar envió ondas de choque a través del mundo de los Sussex, la reacción de Meghan convirtió esos temblores en un terremoto destructivo. Minutos después de que el clip se volviera viral, explotó en todas las plataformas. Millones de visitas, repeticiones interminables. La frase «La libertad puede parecer una jaula» cobró vida propia. Fue repetida, diseccionada y convertida en un arma. Los informantes aseguran que Meghan entró directamente en modo crisis. Los teléfonos sonaban sin pausa. Los asesores corrían de un lado a otro. Se disparaban mensajes en todas direcciones. Una fuente describió la atmósfera dentro de la mansión de Montecito como caos puro. Se describe a Meghan caminando descalza sobre los fríos pisos de mármol, con el teléfono apretado en la mano, la voz alzada, dando instrucciones rápidas y cortantes. «Bájenlo, llamen a todos, detengan esto ahora». Pero ya no quedaba nada que detener. Esas palabras ya estaban ahí fuera, grabadas a fuego en la memoria de Internet. Ninguna retractación podía borrarlas, ninguna aclaración podía suavizarlas. Ningún comunicado conjunto, por más cuidadosamente redactado que estuviera, podía volver a meter al genio en la lámpara. En ese momento algo fundamental cambió. El problema ya no era qué dijo Harry. Era la aterradora comprensión de que lo dijo, y una vez que un hombre empieza a hablar sin permiso, el silencio se vuelve imposible de restaurar. Durante años, Meghan Markle había manejado la historia pública con una precisión casi quirúrgica. Cada aparición estaba medida. Cada cita estaba moldeada. Cada ángulo de cámara contaba una versión específica de quiénes eran y por qué se fueron. El control no era solo una estrategia para ella, era su supervivencia. Pero esta vez, el guión se resbaló de sus manos, y según las personas cercanas a la pareja, esa pérdida de control dolió más que cualquier otra cosa anterior. Los expertos dicen que Meghan confrontó a Harry en el momento en que él cruzó la puerta de regreso a casa. No hubo saludos suaves, ni lenguaje cuidadoso. Lo que siguió no fue un desacuerdo ni una discusión tensa. Fue, según todos los relatos, una de las confrontaciones más explosivas que jamás hayan tenido. Se alzaron las voces, volaron las acusaciones. Según los informes, Meghan le dijo a Harry que la había traicionado, que sus palabras la habían hecho parecer manipuladora, calculadora y fría ante el mundo. Lo acusó de entregarle a los tabloides exactamente lo que siempre habían querido, convertirla a ella en la villana de una historia que había pasado años tratando de proteger. Una fuente afirma que ella le dijo tajantemente que él había destruido todo por lo que habían trabajado, que un solo momento de honestidad imprudente había deshecho años de posicionamiento cuidadoso. Según los familiarizados con el intercambio, Harry escuchó. Pero algo era diferente esta vez. No se encogió, no pidió perdón, no trató de suavizar las cosas. Por primera vez en años, no dio un paso atrás. En cambio, respondió con 6 palabras que cambiaron la temperatura de la habitación por completo. No destruí nada, solo dije la verdad. Los informantes dicen que el silencio que siguió fue inmediato y pesado. De esos silencios que se sienten más fuertes que un grito. Luego, Meghan salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que, según dicen, hizo temblar el candelabro. Pero la verdadera explosión no se limitó a esa casa. Ya se estaba extendiendo mucho más allá. En línea, la reacción fue instantánea. Los observadores reales ralentizaron el video cuadro por cuadro. Los analistas de TikTok diseccionaron su postura. Incluso la prensa británica, la fuerza contra la que Harry había luchado durante años, olió sangre. Los titulares de la mañana fueron afilados. Confesión críptica. Problemas en el paraíso. Libertad o arrepentimiento. Y sin embargo, en medio del caos, surgió algo inesperado. Según un amigo cercano, Harry no parecía enojado después de la tormenta. Parecía más ligero, casi aliviado.
Era como si decir las palabras en voz alta, aunque fuera parcialmente, hubiera levantado un peso que había estado cargando durante años. Ese amigo describió la escena como ver a un hombre admitir finalmente, aunque solo fuera para sí mismo, que esta no era la vida que creía estar eligiendo en aquel entonces. Que la promesa de libertad venía con condiciones que no vio a tiempo. Y una vez que esa comprensión se asienta en el alma, no se queda callada por mucho tiempo. Porque cuando alguien deja de pedir perdón por su verdad, la historia ya no puede volver a empezar de cero. La historia cambia. Y las personas que construyeron todo un imperio alrededor de la vieja versión de Harry se ven forzadas a tomar una decisión imposible. ¿Qué importa más? ¿Proteger la imagen inmaculada o enfrentar lo que sucede cuando el hombre en el centro del escenario ya no acepta seguir actuando? Pero a medida que la realidad se asienta, el silencio no dura mucho. ¿Se liberará Harry finalmente? ¿O la vieja historia terminará por aplastarlo? Manténganse atentos, porque aquí es donde el giro falló y el silencio habló más fuerte. Meghan Markle no estaba dispuesta a dejar que las palabras de Harry flotaran libremente en el aire. Según personas familiarizadas con las secuelas inmediatas, ella se movió rápida y decisivamente, con un propósito frío. En cuestión de horas, un control de daños a gran escala estaba en marcha. Se cobraron favores. Se contactó a periodistas de confianza. Explicaciones cuidadosamente moldeadas fueron alimentadas discretamente a medios seleccionados. La respuesta fue rápida, pulida e implacable. Casi de inmediato, comenzaron a aparecer titulares que nos resultaban sospechosamente familiares. Harry está frágil. Harry está agotado. Harry fue malinterpretado. No quiso decir eso. Cada versión llevaba el mismo mensaje oculto. Reinterpretar el momento. Suavizar su significado. Redirigir el foco de atención. Pero esta vez la estrategia tuvo dificultades para aterrizar. El video no necesitaba traducción. No dependía del contexto ni del encuadre. Era crudo, era claro y profundamente personal. Los espectadores no escucharon confusión en su voz. Escucharon una claridad dolorosa. Y mientras el equipo de Meghan empujaba la idea de que la pareja era más fuerte que nunca, Internet reaccionó con algo que ellos no podían controlar: el rechazo. Las secciones de comentarios se llenaron a un ritmo que ningún publicista podría gestionar, repitiendo las mismas conclusiones contundentes una y otra vez. Se ve miserable. Ella se está protegiendo a sí misma, no a él. Esto no es amor, es control. Cuanto más se pulía la narrativa, más antinatural parecía. Cada intento de suavizar la historia solo atraía una atención más aguda hacia lo que se sentía incorrecto. Porque detrás de las puertas cerradas, las fuentes dicen que la tensión nunca se levantó. Se instaló allí, espesa, constante, inevitable. La atmósfera dentro de su hogar, según se informa, se siente tensa, no explosiva, sino pesada, de una manera que no se disipa con el viento. Harry, alguna vez conocido como la presencia más ruidosa y alegre en cualquier habitación, ha cambiado. Los amigos dicen que el cambio es imposible de ignorar. No está enojado, no está dramático, está callado, retraído, pensativo de una manera que se siente nueva e inquietante. Ese silencio, creen sus allegados, puede ser el desarrollo más peligroso de todos, porque la ira se apaga, pero el silencio señala reflexión. Y una vez que alguien comienza a despertar verdaderamente, rara vez vuelve a dormirse. Aquellos que todavía tienen acceso a él describen largos tramos de soledad. Se dice que Harry pasa las noches solo, vagando por el jardín a altas horas de la madrugada cuando la casa está en silencio, o sentado inmóvil junto a la chimenea, mirando a la nada, como si estuviera reproduciendo años de decisiones que alguna vez creyó seguras. No hay estallidos, no hay escenas públicas, solo distancia. Y la distancia, en esta situación, tiene un peso enorme. Lo que hace que este momento sea tan inquietante es cómo se alinea con todo lo que vino antes. La confesión en la cumbre, la negativa a disculparse,
La respuesta de 6 palabras que cambió la dinámica dentro de la casa. Juntos, forman un patrón difícil de descartar. Esto no es un hombre cayendo en espiral, es un hombre reevaluando su vida. Y la reevaluación amenaza a los sistemas construidos sobre la consistencia y el control. Mientras tanto, la máquina mediática sigue avanzando. Aparecen nuevos artículos a diario, cada uno intentando enmarcar la historia como una tensión temporal o una emoción malinterpretada. Pero la audiencia no avanza. Al contrario, están observando más de cerca, escuchando lo que Harry dirá a continuación y, quizás más importante, escuchando lo que no dice, porque algo se ha movido bajo la superficie. No ruidosamente, no violentamente, pero lo suficiente para sentirse. Y a medida que el silencio alrededor de Harry se profundiza, los más cercanos a la situación entienden el riesgo. No el riesgo de otro momento viral, sino el de un hombre dándose cuenta silenciosamente de que la vida que está viviendo ya no se siente como la suya. Y esa comprensión, una vez formada completamente, rara vez se puede contener. ¿Reclamará Harry su vida o el silencio señalará una tormenta que nadie vio venir? Manténganse sintonizados para el siguiente capítulo. La ruptura silenciosa con el mundo que eligieron para él. Según personas cercanas al príncipe Harry, un cambio sutil pero profundamente revelador se ha estado desarrollando tras bambalinas. Él ha dejado de devolver las llamadas de varios de los contactos de Hollywood de Meghan Markle. Hablamos de las personas que alguna vez formaron la columna vertebral de su mundo social en California. Las invitaciones quedan sin respuesta. Los mensajes permanecen sin leer. El círculo glamoroso que alguna vez definió su nueva vida se ha desvanecido lentamente en el fondo. Y los informantes son claros en una cosa: esta distancia no es accidental, es deliberada. Una fuente describió la comprensión que desencadenó esto como repentina y abrumadora. Harry finalmente vio cuán aislado se había vuelto, sin familia cerca, sin amigos de la infancia pasando a saludar, sin voces familiares que lo mantuvieran conectado a la tierra en la vida diaria. Durante años, las personas que lo conocían antes de los títulos, antes del trauma, antes de las cámaras, habían desaparecido de su rutina. Y ahora, en el silencio de su jardín, Harry parece estar buscándolos de nuevo. En lugar de esos viejos amigos, lo que rodeaba a Harry era un mundo curado meticulosamente. Productores, estrategas y escaladores sociales, todos orbitando alrededor de una influencia central. Según quienes lo conocen, a Harry le amaneció una verdad dolorosa. La única voz constante que había estado moldeando sus decisiones durante mucho tiempo no había sido la suya. Esa comprensión, dicen las fuentes, lo golpeó como un tsunami. Porque una vez que la ilusión se agrieta, una vez que empiezas a cuestionar qué es real y qué ha sido diseñado para ti, ya no hay vuelta atrás. Cada recuerdo se reexamina bajo una nueva luz. Cada elección se siente más pesada. Y fue entonces cuando Harry hizo algo que casi nadie vio venir. En lugar de redoblar sus declaraciones públicas o intentar controlar la narrativa como solía hacer, se quedó callado. Y luego, miró hacia atrás. No contactó a los tabloides. No buscó a periodistas comprensivos. No llamó a figuras poderosas que pudieran manipular la historia a su favor. Extendió la mano hacia personas de su pasado. Llamó a viejos amigos del ejército, camaradas que lo habían conocido sin ceremonias, sin títulos, sin expectativas. Contactó a un antiguo ayudante del palacio que siempre había velado por él, incluso cuando no era conveniente hacerlo. No fueron llamadas dramáticas. No hubo ultimátums ni anuncios de planes maestros. Los informantes dicen que las conversaciones fueron simples, cautelosas y profundamente personales. No se trataba de reconciliarse con instituciones ni de reparar su imagen pública. Se trataba de buscar tierra firme. Se trataba de recordar quién era él antes de que su vida se convirtiera en una actuación. Antes de que los contratos, los tratos y la atención global dictaran cada uno de sus movimientos. Antes de que cada palabra tuviera que pasar por capas de aprobación.
Quienes están cerca de él dicen que estas conversaciones han cambiado algo fundamental. Harry no está buscando consejos sobre qué hacer a continuación. Está haciendo preguntas sobre quién solía ser. Está preguntando qué importaba antes de que la lealtad se volviera pública y el amor se volviera estratégico. Se pregunta si la versión de sí mismo que existía antes de todo esto todavía tiene un lugar en su futuro. Y eso es lo que hace que este momento sea tan peligroso para la estructura construida a su alrededor. No es ira, no es rebelión, es reflexión. La reflexión rompe los sistemas mucho más silenciosa y completamente que cualquier grito. Los amigos describen a Harry como tranquilo, pero alerta, como si estuviera armando lentamente una verdad que había evitado durante años. El aislamiento que una vez aceptó como el costo de la libertad, ahora se siente como una señal de advertencia que ignoró durante demasiado tiempo. A medida que se aleja de la vida que eligieron para él y se acerca a la que recuerda, el silencio a su alrededor se vuelve más deliberado. Menos voces, menos influencias, menos ruido. Y por primera vez desde que dejó el Reino Unido, sus allegados creen que Harry ya no se pregunta cómo sobrevivir a esta vida, sino si alguna vez fue realmente suya. ¿Qué descubrió Harry en el silencio de su propia vida? ¿Y hasta dónde llegará para reclamar la identidad que le fue quitada silenciosamente cuando los reflectores cambiaron y el silencio se volvió frío? Al mismo tiempo que Harry se replegaba hacia adentro, las personas cercanas a Meghan Markle dicen que ella comenzaba a desmoronarse. El sentimiento público, que alguna vez estuvo firmemente de su lado, estaba cambiando rápidamente. El impulso que rodeaba sus acuerdos mediáticos se redujo a paso de tortuga. El entusiasmo de Netflix se enfrió. Spotify ya se había ido. Las invitaciones que solían llegar sin esfuerzo comenzaron a secarse, y la única certeza que ella creía que nunca vacilaría, la lealtad absoluta e incuestionable de Harry, ya no se sentía segura. Los informantes dicen que esa incertidumbre desencadenó lo que describen como una contraofensiva. Meghan comenzó a planear un reportaje de revista brillante y de alto perfil, destinado a restablecer la narrativa una vez más. El objetivo era familiar pero urgente: reformularse a sí misma como la incomprendida, la injustamente atacada, una mujer golpeada por la misoginia y la desinformación. En el pasado, ese enfoque funcionaba. Esta vez no lo hizo. Hollywood no corrió en su defensa. Los antiguos aliados se quedaron callados. Los editores de moda dudaron. Los presentadores de programas de entrevistas miraron hacia otro lado. Incluso los amigos de la lista A, antes confiables, mantuvieron su distancia. La simpatía que una vez envolvió a Meghan como una armadura se había adelgazado hasta convertirse en algo mucho más frío: indiferencia. Y dentro de ese silencio, las fuentes dicen que la tensión finalmente comenzó a mostrarse. Un miembro del personal afirma haber escuchado a Meghan tarde una noche en una llamada telefónica, con la voz quebrada, diciendo que había renunciado a todo por Harry. A todo. Solo para sentirse ahora pintada como la villana. Fue crudo, emocional y profundamente personal. Pero aquí está la verdad que nadie a su alrededor estaba dispuesto a decir en voz alta. Harry no estaba tratando de destruirla. Harry estaba tratando de encontrarse a sí mismo. Ese contraste se volvió dolorosamente claro esa misma semana. Harry asistió a una reunión privada de veteranos en Santa Bárbara, sin cámaras, sin prensa, sin Meghan. Solo una habitación tranquila llena de personas que lo conocían mucho antes de la salida real, antes de los documentales, antes de que California convirtiera su vida en una versión cuidadosamente escenificada de la libertad. Los testigos dicen que la atmósfera era pesada pero solidaria. En un momento dado, Harry se mostró abiertamente emocional, con lágrimas visibles mientras hablaba. Entonces, le dijo al grupo algo que se quedó grabado en todos los presentes. No te das cuenta de lo perdido que estás hasta que alguien te quita la brújula. Luego, tras una pausa, añadió en voz baja casi para sí mismo que él pensaba que había estado haciendo lo correcto.
Harry confesó que pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero admitió con dolor que en algún punto del camino dejó de ser él mismo. No fue un momento dramático. No fue una actuación para las cámaras. Fue honesto de una manera que pocas personas habían visto en él durante años. Esa confesión se movió rápidamente a través de la comunidad de veteranos, no como un chisme barato, sino como una ola de preocupación genuina. La vulnerabilidad de un hombre que había pasado años bajo un escrutinio implacable finalmente estaba rompiendo el dique. Y aquí es donde todo comenzó a cerrarse sobre sí mismo. Poco después, un periodista con profundas conexiones reales soltó lo que muchos ven ahora como el verdadero punto de inflexión. Detrás de escena, mientras el mundo miraba hacia otro lado, Harry había estado trabajando silenciosamente con un editor en un nuevo proyecto personal. Y este era un proyecto que Meghan no aprobó. No se trataba de otro documental para Netflix. No era una memoria diseñada para generar titulares escandalosos. Era algo mucho más inquietante. Una obra cruda y profundamente personal centrada en su propia identidad, no en la narrativa compartida de la pareja. Según personas familiarizadas con los primeros extractos, el proyecto es sorprendentemente directo, sin filtros, sin giros de relaciones públicas, sin puntos de conversación aprobados por un equipo de marketing. El texto explora un tema devastador: cómo el amor, la lealtad y el sacrificio pueden borrarte lentamente quién eres sin que siquiera te des cuenta. Por primera vez, Harry no está contando una historia moldeada por una estrategia o por la protección de una marca. Está contando su propia historia. Y eso, dicen los informantes, aterra a Meghan más que cualquier titular negativo. Porque una vez que el hombre al que trató de guiar, gestionar y proteger empieza a hablar por sí mismo, la ilusión no se dobla ante la presión, se rompe. La marca se fractura. El cuento de hadas se disuelve. Y a medida que Harry se vuelve más silencioso, más deliberado y más resuelto, aquellos que observan de cerca pueden sentir que todo se está construyendo hacia un momento inevitable. El momento en que él ya no intente sostener la fachada en absoluto. Entonces, ¿qué creen que hará Harry ahora que finalmente está hablando su propia verdad? ¿Sobrevivirá a la historia de los Sussex, o el cuento de hadas finalmente se está deshilachando ante nuestros ojos? Nos encantaría conocer sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para seguir esta historia que está lejos de terminar. Lejos de terminar. Lejos de terminar. Lejos de